Hemos comentado, esta tarde comenzó a funcionar la comisión mixta encargada de revisar las 32 observaciones que no generaron consensos en el Consejo Constitucional. Ahora, ¿qué se espera de esta última etapa y cómo se proyecta el proceso de cara al plebiscito de diciembre? Lo estaremos conversando con parte integrante justamente de este proceso constitucional, Pilar Cuevas, consejera constitucional de Renovación Nacional. Pilar, gracias por acompañarnos en Noticias 24. Hola Nicolás, gracias por invitarme. Y Catalina Lagos, integrante de la comisión experta representando al Partido Socialista. Catalina, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias por la invitación. A ver, primera pregunta para las dos. Pilar, comienzo contigo. ¿Qué se juega en esta instancia que ustedes integran de la comisión mixta? Y si se juega algo más, muchos dirían, bueno, esto ya está literalmente escrito. Mira, el 80% del texto ya está consagrado, como tiene que quedar. Y diría que más, porque en realidad son solo 32 normas que pasan definitivamente a la mixta. Ahora, el número no quiere decir la intensidad de la norma. Hay varias que podemos mejorar todavía y que siempre pensamos que se podían mejorar en la comisión experta, pero no hubo acuerdo en la comisión experta y terminamos en esta mixta. Pero yo creo que hay espacio, siempre hay espacio para encontrar acuerdos o buscar mejores redacciones en conjunto con el oficialismo. Y hoy día hemos dado un buen paso inicial al instalarse la comisión con la presidencia de Carlos Recondo, que es militante UDI, y que fue con unanimidad de la izquierda, digamos, entendiendo que ellos habían propuesto primero a Teodoro Rivera, que es de nuestra casa política, pero nosotros ya habíamos de alguna manera visto que Carlos Recondo cumplía con las condiciones de manejar y consensuar por su oficio. ¿No Teodoro Rivera? Me quedo un segundito ahí. ¿Por qué Teodoro Rivera no y Carlos Recondo sí? No, simple, porque determinamos o pensamos que era mejor en esta etapa, ya finalizando el proceso, que fuera un consejero electo, que es validación democrática, más que un experto, que con todo el respeto que nos merecen, pero no, la gente no ha votado por ello. Claro, más un consejero que un comisionado en este caso, dentro de la institucionalidad del proceso. Catalina, voy también con la misma pregunta. ¿Ya está todo escrito? ¿Se juega algo más? ¿O cuál es la percepción que tienes como integrante también de la comisión experta y parte de la comisión mixta? A ver, la competencia de la comisión mixta es bien reducida, ¿cierto? Vamos a tener que analizar solamente estas 32 observaciones que llegaron. En un tiempo bien acotado, hay que decirlo también. Es en un tiempo muy acotado, pero sobre todo son cuestiones bien puntuales. El grueso ya del texto aprobado y que se va a plebiscitar en diciembre ya está definido. Y en ese sentido, sin perjuicio de que sea un ámbito acotado de acción, nos parece importante que podamos corregir las deficiencias técnicas que tienen estas normas y que podamos llegar a consenso, ¿cierto? Y resolver de la mejor manera posible los temas que están en discusión. Ahora, yo recordaba durante el día las palabras del presidente de la mixta, Carlos Recondo, que decía hay que buscar mejores redacciones. Para los que estamos fuera del proceso, uno diría redacción finalmente puede que no cambie el sentido, el origen de la norma. ¿Es así, Pilar? No, hay redacciones que cambian profundamente la norma y el sentido y alcance que pueda llegar a tener, tanto como una coma, un punto y la intensidad o no intensidad de un verbo en el ámbito de la Carta Magna, la Constitución, puede significar muchas cosas distintas. Te voy a poner un ejemplo. En objeción de conciencia en materia de libertad religiosa, siempre pensamos que la objeción de conciencia, por lo menos para nosotros en Chile Vamos, era objeción de conciencia personal. No institucional. No institucional. De la Comisión 3 salió, las comisiones terminaron de votar muy tarde, finalmente salió objeción de conciencia personal e institucional. En el Pleno no podíamos sacarle la palabra institucional porque el Pleno no lo permitía, solo podías aprobar o rechazar, y por eso se fue a la comisión de expertos, donde finalmente tampoco, lamentablemente, no estuvieron los dos votos del sector de la izquierda, oficialismo, para haber hecho esa corrección en la comisión de los expertos. Vuelve al Pleno y ahora en la mixta esperamos sí poder que quede objeción de conciencia sin institucional. Entonces tú ves una palabra y te cambia todo el sentido de la norma. ¿Catalina? A ver, yo parcialmente discrepo. ¿En qué sentido? Efectivamente, las redacciones son muy importantes. Las palabras en derecho tienen un significado y un impacto que puede hacer una gran diferencia en una norma.
En el caso de objeción de conciencia, ¿cierto? Yo haría además una precisión, y es que si miramos a nivel comparado, la mayoría de las constituciones no regulan la objeción de conciencia de la manera que se pretende regular, que es de manera muy amplia. Solamente algunas constituciones de manera muy restrictiva regulan, por ejemplo, la objeción de conciencia en materia de servicio militar, ¿ya? Entonces vamos a tener que ahí llevar adelante una discusión para ver, bueno, más allá de la objeción de conciencia en servicio militar, que son las hipótesis que vemos en otros países, cuál es la preocupación que tienen, ¿cierto?, los sectores que impulsan esta norma para que podamos, si es que encontramos una redacción en conjunto, ¿cierto?, acotarlo lo máximo posible, porque la objeción de conciencia, ¿qué es lo que permite? A las personas sustraerse de cumplir obligaciones legales. Claro. Entonces, de todo tipo, si uno va desde la Constitución a lo que puede ser la ley de distintos ámbitos, digamos. claro, por ejemplo, objeción de conciencia respecto del pago de impuestos, qué sé yo, ahí uno podría imaginarse una serie de hipótesis, pero lo importante, Pilar se ríe, pero lo importante es acotar... Derechos humanos fundamentales. Y lo otro que yo diría es que no solamente se trata de redacciones, hay normas que, a mi juicio, son problemáticas y no deberían incorporarse, como por ejemplo la hipótesis de grave amenaza terrorista como causal del estado de sitio. El estado de sitio en este caso. Sí. Recordando que el estado de sitio, en términos Un de estado de avance excepción a un estado de catástrofe, a un estado de emergencia constitucional, de Hoy, excepción. claro, se ha planteado el... ¿Por qué al sector que compone y representa Catalina no le parece ese punto en particular? Lo que se ha señalado es que la idea es agregar esta hipótesis para hacer frente a lo que ocurre en la macrozona sur, en el sur del país, ¿cierto? En la Araucanía, Biobío, en fin. Porque ahí se está estableciendo, se implementa el estado de emergencia. Y quieren crear una nueva causal para implementar el estado de sitio, que es un estado de excepción constitucional que afecta de manera más severa los derechos fundamentales. Una mayor restricción de las libertades. Claro, los estados de excepción lo que permiten es suspender o restringir ciertas libertades o derechos fundamentales. En el caso de estado de emergencia, que es el que se aplica hoy día, restringir la libertad de locomoción y la libertad de reunión. En cambio, el estado de sitio permite no solamente restringir la libertad de locomoción y restringir y suspender el derecho de reunión, sino que además permite arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que diga la ley que sean distintos de las cárceles. Los centros de detención establecidos, digamos. Así es. De manera tal que, bueno, yo me pregunto, ¿cómo vamos a solucionar un problema, ¿cierto?, que tiene distintas naturalezas de carácter político, delictivo, con la implementación de un estado de excepción como el estado de sitio a propósito de esta causal? Yo no veo que el diagnóstico que se ha planteado en las discusiones en comisión y en el Pleno se solucione imponiendo esta hipótesis nueva de grave amenaza terrorista, que además es preventiva, de difícil vinculación, y esa es una discusión de fondo que no tiene que ver solamente con la redacción, sino que con la identificación de un problema y la solución que se le busca entregar a ese problema. Catalina plantea un ejemplo, Pilar, en términos de algo concreto donde más allá de la redacción hay un elemento que o está o no está. ¿Qué opinas al respecto? Yo opino que hoy día, en los tiempos que se viven, y sin ir más lejos, mirar lo que pasa a nivel mundial también, pero quiero volver un poco atrás. Esta norma no está hecha con especificidad para la macrozona sur o la Araucanía. Hoy día sí puede haber una grave amenaza terrorista que permita que el presidente de la República, con la participación del Congreso, o sea, tiene una serie, no cambia nada de eso en la declaración No es de estado de discrecionalidad excepción. del Ejecutivo. No, en este caso, se ¿ya? mantienen todas las reglas, pero es darle una herramienta más para que ante una grave amenaza terrorista pueda declarar el estado de sitio y pueda dar un paso más. Podría ser, por ejemplo, pensemos en la macrozona norte, que hoy día con el narcoterrorismo o grandes mafias internacionales como el Tren de Aragua u otros, que efectivamente hay una grave amenaza, ¿podrá el presidente de la República declarar un estado de excepción ¿Y diferente? quién define que hay una grave amenaza terrorista? Ese es el punto, que es un debate que yo sí estoy de acuerdo, lo concedo. No quiero sacar la grave amenaza terrorista, creo que no es prudente sacarla, pero sí poder establecer ciertas pautas que digan, bueno, cuáles, no detalladamente, porque eso se le entregará a la ley, cuáles serían en un principio aquellas circunstancias que generen una grave amenaza terrorista. Voy a poner un ejemplo bien absurdo. No es una grave amenaza terrorista que tiren unos panfletos en la casa o en el patio de alguien, ¿no? Obvio que no. Pero eso se sí, tenía que establecer por ley, se dejaría claro, ley.
Pero Que siempre abre es que abre varias puertas, ¿no? Siempre y casi todas las normas están sometidas al legislador con una ley que termina de regular. Aquí se establece la garantía o el derecho o a estrechar los derechos, que se me va la palabra, pero no se lleva a detalle. Ahora, ¿hay distintas miradas? Sí, respetables todas, sí, pero también se ha dicho mucho, y lo repetimos y se repite en el Consejo, que las constituciones son hijas de sus tiempos. Entonces, cuando efectivamente uno mira hacia atrás cómo se hicieron las otras constituciones, tiene mucho que ver en el momento histórico en que están. Y hoy día, en pleno siglo XXI, y como están dadas las situaciones, podemos tener graves amenazas terroristas que ameriten una declaración de estado de excepción. Voy contigo, Catalina, poniendo un punto. Pilar dice, las constituciones son hijas de sus tiempos. Ahora uno podría decir hija de sus tiempos y también de quienes deliberan cómo va a ser la Constitución, o sea, quienes tienen el voto, ¿no? Bueno, La ciudadanía finalmente. Los representantes de la ciudadanía, estamos totalmente de acuerdo. Efectivamente, en mi opinión, esta es una constitución bastante programática, maximalista, que da cuenta de una sola visión de cómo tenemos que construir comunidad política y sociedad. Y yo quería hacerme cargo de algo que planteaba Pilar, porque ella decía, bueno, narcoterrorismo. Bueno, yo ahí quiero plantear que los estados de excepción constitucional no son para corregir situaciones de delictividad, por muy grave que sean. El narcotráfico, el crimen organizado, tienen que combatirse a través de políticas públicas, de legislación penal que sea eficiente para sancionar y perseguir, condenar, sancionar esos delitos, pero no a través de la restricción de los derechos y libertades. Ahora, uno pensaría que ¿Incluido también... el terrorismo? ¿Incluido el terrorismo? Porque es distinto los delitos que el terrorismo. El terrorismo, de acuerdo a el propio anteproyecto y el proyecto que salió del Consejo, es un delito común. Así dice el artículo 15 del texto. Entonces, es un delito grave que tiene consecuencias también, valga la redundancia, muy, muy graves en la sociedad y en las personas, pero se trata de delitos comunes. Bueno, nosotros queremos que ese delito común, que es tan grave hoy día para la ciudadanía, sí pueda ser objeto de generar un estado de excepción. ¿Y por qué tiene que ser más que un delito común, por ejemplo, que el Porque homicidio? el terrorismo es más que un delito común, Nicolás, mucho más. ¿Por qué? Puede haber quedado... Porque provoca terror en la ciudadanía, provoca muertes indiscriminadas, a veces no persigue un objetivo, no va detrás de ideas, sino que atemorizar y generar la violencia por la violencia, instalada en generar pánico en la población. Eso no es un delito común, eso es terrorismo. Quiero ir a otro punto, Catalina, y voy de inmediato con Pilar también, que ha sido de mucho debate. Hay varios temas, aquí hay 32 observaciones, ha sido todo un trabajo, hay aquellos donde hubo acuerdo. Claramente hay muchas discusiones desde las distintas representaciones políticas en el Consejo, también en la comisión experta, pero una que ha sonado con mucha fuerza, y es ineludible no conversarla, es la exención del pago de impuestos a la primera vivienda. Eso está, de hecho, dentro de las 32 observaciones. Me imagino las posturas, pero ¿cómo se puede ver este tema en la comisión mixta cuando ya desde quienes la votaron, la presentaron, se dice, vamos a insistir con esto? De hecho, Claro. ya la comisión experta de alguna manera la había eliminado. La comisión experta propuso en su observación eliminar esa norma porque lo que produce es la exención en el pago de contribuciones y esa norma, en definitiva, el impacto que tiene es un impacto de agudizar las desigualdades entre las comunas más ricas y las comunas más pobres. Por la recaudación para los fondos común municipal, digamos. Suena muy popular, bueno, Pilar sabe mucho de estas cosas, pero suena bastante atractivo, ¿cierto? Muy popular, por no decir populista, el hecho de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda. Sin embargo, lo cierto es que el 77% de las propiedades habitacionales están exentas del pago de contribuciones. Solo el 23% de las propiedades habitacionales pagan este impuesto territorial y ese dinero se distribuye, ¿cierto?, a las comunas más pobres para que puedan implementar sus programas y tener mayor presupuesto. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que esa norma va a generar y va a agudizar los problemas que tiene la gente que habita en las comunas más pobres. Discrepo absolutamente de lo planteado por Catalina. Mira, la verdad es que se habla primero de la primera vivienda, no de todo el impuesto territorial. Eso como primera situación. Sí. Y aunque suene que el 23 y es un poco más, en porcentaje poco, son muchas familias chilenas, muchas de clase media emergente. Ese es el foco. Segundo, ¿por qué si nosotros estamos consagrando en la Constitución el derecho social, que son 5, la vivienda,
que te asegura una vivienda preferentemente propia, adecuada, y simultáneamente tienes un impuesto confiscatorio, que si no pagan las contribuciones, sino que hagan la prueba en su casa, no paguen durante un año, ¿qué les va a pasar? El Estado te garantiza el derecho a la vivienda, pero te la quita si no pagan las contribuciones. Estaría en conflicto. Impuesto que tú pagaste cuando compraste la vivienda y es un impuesto al patrimonio de por vida. Viene a ser como un arriendo al Estado de por vida. Eso creo que no es correcto en la primera vivienda. El impacto en el Fondo Común Municipal, que es lo que entiendo que quería decir Catalina, que es un fondo solidario que se construye con el impuesto territorial o contribuciones, aproximadamente en un 62% del Fondo Común, donde las 345 municipalidades del país, mediante un guarismo y una fórmula, se redistribuye. Sí. Las comunas más grandes, que no tienen predios exentos de contribuciones, aportan con más para las comunas más pequeñas. Pero hay otro mecanismo dentro del propio Fondo Común Municipal que se llama compensación por predios exentos. Por ejemplo, por nombrar una comuna cualquiera, Pudahuel, que tiene X cantidad de predios exentos, ya el Fondo Común lo compensa por esa cantidad de predios exentos porque están exentos por ley. Lo que nosotros proponemos es que esta exención de la primera vivienda con topes financieros, sin, por supuesto, ni los grandes capitales inmobiliarios, ni los súper ricos, ni nada de eso. Todo eso queda fuera, está centrado en la clase media emergente. Aun cuando se produzca un desmedro al Fondo Común Municipal, el presidente de la República debe enviar al Parlamento una ley que compense el menor ingreso de los municipios por esta recaudación. ¿Eso lo establece el artículo que tiene que pasar una ley? Lo establece el artículo transitorio. Ahora, ¿va a ser definición del presidente? Es la norma. No, porque es un mandato constitucional. No tiene que enviar el proyecto sí o sí, pero la forma como tiene que hacerlo ya es que la fórmula es simple, es aumentar la compensación por predios exentos a través del Fondo Común Municipal, si es que se puede. Y lo otro es que el impacto final sobre la recaudación de las contribuciones, si se hace esta exención, no es más que el 12% del Fondo Común, porque no es a todo el impuesto territorial, es solo a la primera vivienda. Y ese será un trabajo que tendrá que hacer exhaustivamente con inteligencia artificial o como lo estime conveniente el Servicio de Impuestos Internos. Nos quedan 2 minutos. Hay muchísimos temas, también mucho trabajo que sigue ahí en la Comisión Mixta en lo que queda de este proceso. Catalina y Pilar, en unos segundos, la expectativa que tienen con respecto a este punto que ya va finalizando este proceso con mira a lo que va a ser el plebiscito de diciembre y también las posiciones que se van tomando a la espera de la presentación de este proyecto. Sí, yo diría 2 cosas. Lo primero es que lo que estábamos hablando de las contribuciones es un ejemplo de las normas que tienen deficiencias técnicas en el proyecto que emanó del Consejo Constitucional, porque lo que explicaba Pilar no se ve reflejado en las normas que están contenidas en el Consejo y eso en el proyecto, y eso es complejo, ¿cierto? Y hay que corregirlo y hay que revisarlo con detención, sin perjuicio que sostengo lo que ya había planteado. Y en relación con qué podemos esperar, yo estoy muy preocupada porque creo que las normas que ya han sido aprobadas debilitan el Estado Social y Democrático de Derecho. Pilar mencionaba los derechos sociales, pero lo cierto es que la regulación de los derechos sociales, de acuerdo a lo que propuso el Consejo, es una regulación muy restrictiva, muy deficiente, que fija criterios de políticas públicas, que establece, que cierra la puerta a la posibilidad de debatir democráticamente otras posibilidades que sean distintas a las que tenemos hoy día, como las FP, las ISAPRE, en el caso de salud y de seguridad social. Pilar Cuevas. Mira, yo creo que el punto de partida, ¿cuál es? La Constitución vigente. ¿Ya? El problema es que hay un enamoramiento del texto propuesto por los expertos. Pero eso era una propuesta, además de un órgano designado, no electo por la ciudadanía. Entonces, si nuestro punto de partida es la Constitución vigente, este proyecto sí tiene grandes avances en materia de derechos sociales, de libertades individuales, de seguridad, seguridad pública, acceso a la justicia, defensoría de las víctimas, plan universal de salud, no está en ninguna parte, pero es una manera de nivelar la cancha para todos los habitantes de la República, sin discriminación ni por sexo, ni por edad, ni preexistencia. Eso hoy día no existe en ninguna parte, ni menos en la ISAPRE. Además, decir que hay otros apoyos a la mujer que no están en la Constitución del 80. Por de pronto, paridad de entrada, igualdad de acceso a cargos públicos, protección a la maternidad y finalmente la paridad de salida, que a mí no me gusta, pero hemos hecho un esfuerzo y hemos aprobado lo propuesto por los expertos en paridad electoral de salida, porque se cree que esa es la única, 60-40 por 2 elecciones. Hemos hecho esfuerzos, Nicolás. Yo creo que de nuestro sector hemos hecho grandes esfuerzos
y que no son lo mismo que ha hecho el oficialismo para llegar a acuerdos desde el día 1. Catalina Lagos, Pilar Cuevas, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hacemos